Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a resolver el solucionario de física del examen UNI 2023-1. Primera pregunta. Por si acaso les advierto que en este solucionario vamos a resolver solamente las 10 primeras preguntas y en un posterior trabajo vamos a resolver la segunda parte del solucionario, es decir, las preguntas restantes. Bueno, en este caso nos hablan de un líquido, ¿no? Un líquido artificial que quieren medir su calor específico. Se coloca en un envase de vidrio de 100 gramos de masa. El líquido artificial tiene 500 gramos de masa y ambos están a una temperatura de 20 grados centígrados. Se coloca en dicho envase, se coloca un objeto de oro de 500 gramos y que se encuentra a 200 grados centígrados. La temperatura final en equilibrio es 25 grados centígrados y nos piden calcular el calor específico del líquido artificial. El tema entonces, ¿no?, es calorimetría, y para resolver este problema vamos a emplear el calor ganado por las sustancias es igual al calor perdido por la sustancia que se encuentra evidentemente a mayor temperatura. ¿Quiénes ganan calor? El vidrio y el líquido artificial, porque se encuentran a menor temperatura. ¿Y quién pierde calor? El oro, que es el que se encuentra a mayor temperatura. La cantidad de calor la podemos obtener multiplicando la masa por el calor específico y por la variación de temperatura de cada una de las sustancias involucradas. Por ejemplo, la cantidad de calor del vidrio se da la masa del vidrio, el calor específico del vidrio y la variación de temperatura que sufre el vidrio. Lo mismo será para las otras sustancias. Hacemos el reemplazo respectivo. Aquí la masa del vidrio es 100 gramos y ponemos 0,1 porque lo estamos pasando a kilogramos para que podamos trabajar con los datos que nos dan de calor específico, ¿no? Y hacemos también acá lo mismo con la masa del líquido, que es 500 gramos, pero ponemos 0,5 transformándolo a kilogramos. La masa del oro, que también es 500 gramos, y lo ponemos 0,5 para transformarlo en kilogramos. La variación de temperatura simplemente son las restas, ¿no? La temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, y acá sería la temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio. Es una ecuación de primer grado cuya solución es la siguiente. Nos sale que X es igual a 4348. Segunda pregunta. La fuerza electromotriz de una batería es de 12 voltios y sus terminales están conectados a una resistencia de 5,8 ohmios. La diferencia de potencial entre los bordes de la batería es de 11,6 voltios. Calcular la resistencia interna de la batería. Graficamos en base al enunciado dado. Entonces tenemos en rojo, ¿no? En rojo acá tenemos los bordes de la batería que están afectando a la resistencia de 5,8 ohmios. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm a esta zona del circuito. ¿Para qué? Para hallar la intensidad. ¿Y por qué quiero hallar la intensidad? Porque la intensidad que va a circular por esta resistencia es la misma que va a circular por la resistencia interna, ya que tanto la resistencia interna como la resistencia dada están enlazadas en serie. Aplicamos la ley de Ohm, ¿no? B es la diferencia de potencial para esta resistencia y la diferencia de potencial es 11,6. La intensidad es lo que voy a hallar y la resistencia es 5,8 ohmios. Hallo la intensidad y me sale un valor de 2 amperios. Ahora, esta intensidad hallada es la misma que circula por la resistencia interna. Nuevamente aplico la ley de Ohm, ¿no? La diferencia de potencial sería 12 menos 11,6. La intensidad es 2 amperios y la resistencia interna es la pregunta. Resolvemos y nos obtenemos un valor de 0,2 ohmios. Tercera pregunta. Un rayo de luz pasa a un cristal desde un medio cuyo índice de refracción es igual a 1,5. La refracción total se produce cuando el ángulo de incidencia es igual a 60 grados. Encuentra el ángulo de incidencia con el cual se produce la refracción total nuevamente cuando el rayo de luz pasa a dicho cristal desde un medio cuyo índice de refracción es igual a 1,8. De como respuesta a la tangente del mencionado ángulo. Entonces el tema evidentemente es refracción de la luz,
Aquí graficamos, ¿no? Lo conveniente, lo que nos va a ayudar. La parte superior de la línea negra va a ser el medio, está representando al medio, y la parte inferior está representando al cristal. Entonces el ángulo de incidencia viene a ser el formado por el rayo de luz que está en el medio, que está atravesando el medio, con la línea vertical o normal. Y la refracción total, es decir, la desviación del rayo de luz que se produce en el cristal, en este caso la desviación es total, es decir, se produce una refracción total. Por definición, la refracción total se produce cuando este rayo de luz refractado forma un ángulo de 90 grados con la línea vertical. Aplico la ley de Snell, que ustedes están viendo ahí a continuación. Voy a completar ahora los datos. Esta primera parte corresponde al medio y esta segunda parte corresponde al cristal. N1 viene a ser el índice de refracción del medio. Alfa 1 es el ángulo de incidencia, que vale 60 grados. N2 es el índice de refracción del cristal. Y alfa 2 viene a ser 90 grados, porque ese es el ángulo que forma cuando se produce la refracción total. Despejamos el índice de refracción del cristal y ese es el valor que nos sale. No se olviden que seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Ahora nos hablan de otra situación en la que el medio, ¿no?, esta parte superior, va a tener un índice de refracción equivalente a 1,8. Entonces nuevamente la ley de Snell, nuevamente hago mis reemplazos. El índice de refracción 1,8, el ángulo de incidencia es lo que me piden hallar. N2, ¿no?, fue hallado en la primera parte del problema, y alfa 2 nuevamente va a ser 90 porque nos hablan de la refracción total. De ahí despejo seno de alfa 1 y me sale esta expresión, 5 raíz de 3 sobre 12. Para poder determinar la tangente, pues recurro a este gráfico que ven ustedes acá, ¿no? Cateto opuesto, hipotenusa, y tengo que ver el cateto adyacente. Lógicamente lo voy a hacer por Pitágoras, no es necesario explicar eso. Por lo tanto, la tangente vendría a ser 5 raíz de 3 sobre 69, la cual al simplificarse nos da la expresión final, que sería 5 sobre raíz de 23. Cuarta pregunta. Se descubre un nuevo planeta X que orbita alrededor del Sol a una distancia media de 1496 millones de kilómetros. Calcule en años el periodo medio con el que orbita el planeta X. Considere que la distancia media de la Tierra al Sol es de 149,6 millones de kilómetros. Bueno, en este caso nos están hablando de distancia media y de periodo. Entonces hay una ley, una de las leyes de Kepler, que nos habla precisamente de la relación que existe entre el periodo, o sea, el tiempo que demora en orbitar un planeta, y la distancia media de este planeta al Sol, ¿no? Entonces esta relación matemática es la que estamos viendo acá. El periodo elevado al cuadrado dividido entre la distancia media elevada al cubo es igual a una constante de proporcionalidad. Eso es lo que vamos a usar para resolver el problema, tomando en cuenta en primer lugar lo que nos dan acá, la distancia media de la Tierra al Sol, 149,6 millones de kilómetros. Nota que el término millón no lo tomamos en cuenta. El periodo, pues, que demora nuestro planeta alrededor del Sol es de un año, por eso ponemos 1. Aquí vamos a averiguar el periodo, o sea, el tiempo que demora ese planeta X en orbitar alrededor del Sol, siendo su distancia media 1496 millones. Nuevamente repito, no consideramos el término millones. ¿Por qué? Porque al final se van a eliminar matemáticamente hablando. Despejamos el valor de x cuadrado, con ello despejamos el valor de x, lo simplificamos y obtenemos la respuesta E. Quinta pregunta. En el movimiento de un bote sobre agua, se ha determinado que la fuerza de resistencia que ejerce el agua sobre el bote es proporcional a su velocidad. Determina la ecuación dimensional de la constante de proporcionalidad. El tema, evidentemente, análisis dimensional. De acuerdo al enunciado, nos dicen que la fuerza de resistencia es directamente proporcional a su velocidad. Entonces aquí, ¿no?, la fuerza sería F,
la velocidad sería v y la constante de proporcionalidad está representada por k, ¿no? Entonces, aplicando el análisis dimensional, ¿no? Las dimensiones de cada una de ellas sería la siguiente. Las dimensiones de la fuerza sería m por lt a la menos 2. Las dimensiones de la constante es lo que queremos hallar, y las dimensiones de la velocidad es longitud por tiempo a la menos 1. Simplemente hacemos el despeje de k y obtenemos la siguiente respuesta. Sexta pregunta. En la figura se muestra un sistema en equilibrio. La barra de longitud L tiene un peso de magnitud P y el bloque que cuelga a 3/4 de L, la articulación, tiene un peso de magnitud P medios, ¿no? Aquí está. Calcule en Newton la magnitud de la fuerza que actúa sobre la barra en el punto A. O sea, aquí hay una fuerza que está actuando y nos piden calcular el valor de dicha fuerza. Evidentemente estamos en el tema de estática. Aplicamos el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre la barra. Tenemos su peso P, este peso adicional de P medios. La fuerza que nos piden hallar la hemos descompuesto en una fuerza vertical R sub I y una fuerza horizontal R sub X de manera conveniente, ¿no? Para poder solucionar el problema fácilmente. Y la tensión también, como hemos visto acá, estamos trazando dos de sus componentes, su componente horizontal y su componente vertical. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es aplicar momentos con respecto al punto A. Entonces aplicamos momentos con respecto al punto A, ¿no? Al aplicar momentos con respecto al punto A, estas fuerzas no se toman en cuenta, ¿no? Por lo tanto solamente vamos a tomar la presión, el peso P medios y la tensión. La tensión, como ustedes pueden ver, origina un giro en sentido antihorario, y el peso P y P medios origina un giro en sentido horario con respecto al punto A, y eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, ¿cuál es el momento de T con respecto al punto A? Será la fuerza por la distancia de dicho punto a la fuerza T, ¿no? Evidentemente aquí aplicamos un poquito de trigonometría. Si esto vale L, esta longitud vale L, aquí está ese dato. Si esta longitud vale L, ¿cuánto valdría esta perpendicular? Sería L seno de 30, ¿no? Entonces L seno de 30, sabemos que seno de 30 es un medio, por eso lo hemos puesto aquí como un medio. Este sería el giro antihorario. Esto va a ser igual a los giros horarios producidos por P y P medios. Entonces el giro o el momento de P con respecto al punto A será P, la fuerza P por su distancia. La distancia de P a A es L medios, es la mitad de la barra, y la distancia de P medios a A es 3/4 de L, es un dato del gráfico. Entonces de aquí podemos fácilmente deducir el valor de la tensión, que es igual a 7/4 P. Ya obtuvimos el valor de la tensión. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas, ya que estamos en un sistema en equilibrio, es igual a 0. Entonces vamos a tomar, ¿no?, por ejemplo, en cuenta la sumatoria de fuerza en el sentido horizontal. Sería que Rx sería igual a esta fuerza, a esta tensión horizontal, ¿no? Como sabemos rápidamente, esta tensión horizontal sería T coseno de 30. Entonces aplicamos eso, ¿no? La fuerza horizontal Rx va a ser igual a la fuerza horizontal en sentido contrario T coseno 30, ¿no? Ese es un conocimiento elemental por trigonometría. Conocemos el valor de T y ha sido hallado 7/4 de P, y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, por lo tanto ya tengo el valor de Rx, 7/4 raíz de 3 sobre 2 P. Ahora me faltaría solamente el valor de Ri. Aplico también, ¿no?, la sumatoria de fuerzas. Entonces sería Ri más esta fuerza que llamémosle T sub I va a ser igual a P más P medios. Entonces, ¿no?, entonces Ri más T más esta fuerza T, pero esta fuerza T no es T seno de 30, ¿no?, nuevamente en base a la trigonometría.
Ese más T seno de 30 lo he pasado acá restando, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas en el sentido vertical sería RI va a ser igual a P más P medios menos T sub I, o sea, menos T seno de 30. Como ya conozco el valor de T, que es 7/4 P, lo reemplazo, efectúo y me sale lo que ustedes están viendo, 5/8 P. Como me piden la fuerza neta, entonces aplico simplemente Pitágoras para hallar la fuerza neta. Aplico Pitágoras, ¿no? Acá como ustedes están apreciando, y el valor que me sale es raíz de 43/4 P. Pregunta 7. Durante las eliminatorias, un jugador da un cabezazo a una pelota de fútbol de 420 gramos de masa y el golpe dura 5 milisegundos. Indique cuáles de las siguientes expresiones son, respecto al expresado, correctas. Primera, si después del cabezazo la pelota tiene una rapidez de 15 metros por segundo, entonces la magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota es de 5,3 kilogramos metros por segundo. Bueno, para contestar esta pregunta tengo que conocer, ¿no?, el concepto de lo que es cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento la vamos a determinar como la masa por la velocidad. Como tienen la misma dirección, lo vamos a tratar como escalares. Conocemos la masa de la pelota, que es 420 gramos, lo estoy expresando en kilogramos, dividiéndolo entre 1000. Y la velocidad que me dicen que adquiere después del cabezazo es 15 metros por segundo. Multiplico y me sale 6,3 kilómetros metros sobre segundo. Evidentemente entonces la primera alternativa es incorrecta. Segunda alternativa, la magnitud de la fuerza media del cabezazo es de 250 newton. Entonces la magnitud del impulso medio desarrollado fue de 2 kilogramos metros sobre segundo o por segundo. Bueno, acá también pues recurrimos a la fórmula de lo que es el impulso medio. El impulso medio representado por J va a ser igual a la fuerza media por el delta de tiempo que duró dicha fuerza de contacto. Entonces la fuerza media del cabezazo ha sido 250, aquí está, y el tiempo, ¿no?, duró 5 milisegundos, o sea 5 por 10 a la menos 3, el término mili aquí está expresado. Efectúo la operación y me sale 1,25 kilogramos metros por segundo. Evidentemente entonces la segunda afirmación también es incorrecta, no coincide. Finalmente, la tercera afirmación, la magnitud de la fuerza media del cabezazo. Si la magnitud de la fuerza media del cabezazo es de 200 newton, entonces el impulso medio desarrollado es de magnitud igual a 1 kilogramo metro por segundo. Entonces nos hablan de nuevamente pues el impulso medio. Aplicaremos la misma formulita, ¿no? Fuerza media por el valor, ¿no?, por el delta T de la fuerza, el tiempo que dure el contacto. Nos dicen que la fuerza media es de 200 newton, por eso ponemos 200. La fuerza, el tiempo de contacto es 5 milisegundos, 5 por 10 a la menos 3, efecto, y me sale 1 kilogramo metro por segundo. Y la tercera es la correcta. Entonces lo tendremos que marcar entonces la alternativa A. Pregunta 8. Se lanza un proyectil de tal manera que su alcance R es el doble de su altura máxima. Calcule el ángulo alfa con el que fue lanzado. Todos los datos necesarios están presentes, está graficado el movimiento. Es un movimiento de proyectil que, como sabemos, es una combinación de movimiento acelerado en el sentido vertical y movimiento uniforme en el sentido horizontal. Entonces vamos a partir de la fórmula que apreciamos a continuación y que ustedes pues deben saberlas de memoria. Es una de las fórmulas que deben conocer de memoria, aplicada al desplazamiento vertical, es decir, al desplazamiento acelerado. Entonces, de acuerdo a las características del problema, si nos estamos analizando este desplazamiento vertical hasta alcanzar su altura máxima, su velocidad final será 0. La velocidad inicial será b sub 0 seno de alfa, como es ampliamente conocido. D vendría a ser la altura máxima y T es el tiempo que va a demorar en alcanzar dicha altura máxima. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿no? BF0, B sub I es B sub 0 seno de alfa, D
es altura máxima y t es el tiempo recorrido para dicha altura máxima, ¿no? Aplicando lógicamente el desplazamiento vertical, tengo la siguiente expresión, ¿no? Ya aquí pues d ha sido despejada y aquí esto ha sido lo que se ha obtenido. Ahora vamos a analizar el movimiento horizontal. Voy a analizar el movimiento horizontal, pero hasta la mitad nada más. Si r es 2 veces la altura máxima, la mitad de r será altura máxima. O sea que este desplazamiento horizontal es equivalente a la altura máxima. Aplico entonces la fórmula, la única fórmula para el desplazamiento horizontal, ya que estamos hablando de un desplazamiento, un movimiento rectilíneo uniforme. La altura máxima, o sea el recorrido horizontal, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esta velocidad es la velocidad horizontal, que sería b sub 0 coseno alfa, y tiempo es el mismo tiempo que se ha empleado en el movimiento vertical. Entonces tenemos dos expresiones que, como podemos ver, si las dividimos miembro a miembro, pues nos va a simplificar, y vamos a obtener la tangente, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, si dividimos miembro a miembro, b sub 0 se va a ir, t se va a ir, seno de alfa entre coseno de alfa es tangente de alfa, S2 va a moverse, y por lo tanto, dividiendo las expresiones, obtenemos que tangente de alfa es igual a 2, y por lo tanto alfa es igual al arco tangente de 2. Novena pregunta. Dos ondas armónicas que se propagan en dos cuerdas diferentes tienen una misma longitud de onda de 20 centímetros, pero distintas frecuencias de 5 y 6 Hz. Calcule en metros por segundo el valor absoluto de la diferencia de las rapideces de dichas ondas. Problema muy sencillo, ¿no? Aplicamos la formulita que vemos a continuación. La rapidez vendría a ser igual a la longitud de onda por su frecuencia. Entonces vamos a aplicar esta formulita para los datos del enunciado, ¿no? Digamos, para la cuerda que tiene una frecuencia de 5 Hz, tenemos su longitud de onda es 20 centímetros, lo pasamos a metros, sería 0,2 metros, la frecuencia es 5 segundos a la menos 1, o sea 5 Hz, multiplique y me sale 1. Voy a hacer lo mismo para la siguiente cuerda. La rapidez 2 vendría a ser también la longitud de onda de 20 centímetros, transformada a metros de 0,2. Su frecuencia es 6, multiplique y me sale 1,2 metros por segundo. Como me piden el valor absoluto de la diferencia de las rapideces de dichas ondas, pues vamos a obtener que es 0,2. Décima pregunta. Se tienen 1,5 moles de un gas monoatómico ideal. El cambio de temperatura del gas en un proceso adiabático es de 10 grados centígrados. Calcule aproximadamente en joules el valor absoluto del trabajo realizado por el gas y nos dan como dato la constante universal de los gases. Buscamos, ¿no?, en nuestra memoria la formulita necesaria para poder resolver este problema, una que nos relacione el trabajo con los datos dados, ¿no? El trabajo realizado por el gas, y aquí tenemos, ¿no?, el trabajo es igual al número de moles por su capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de temperatura. Esto es para un proceso adiabático. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. Nos hablan de 1,5 moles de un gas, n vale 1,5. La capacidad calorífica molar a volumen constante de un gas monoatómico es 3 medios de R, o sea 3 medios de 8,31, y la variación de temperatura nos dicen que es de 10 grados centígrados, variación o cambio de temperatura. Lo único que vamos a hacer es aquí reemplazar el R por 8,31 y vamos a obtener el valor correspondiente a la respuesta a la pregunta. Eso es todo, jóvenes. Espero les sirva de mucho y dedíquense a estudiar bastante para poder lograr sus objetivos.